Amigos de Alex Comunica y la Caja de Pandora, ahora mismo lo que vais a poder ver no es una entrevista al uso como las que hacemos habitualmente, sino un reportaje. Os vamos a mostrar qué es lo que sucede dentro del Instituto Energético Holístico Europeo. Este es un instituto de gran reputación, de hecho ya lleva muchos años funcionando en Francia con notable éxito y que ahora su fundador y director, Jean-Paul Clement, ha decidido trasladar a España, a Barcelona, para poder ofreceros un nuevo método de sanación, un método que consiste pues, en la fusión de diferentes técnicas, como por ejemplo podría ser la acupuntura, la litoterapia y lo que ellos llaman, o lo que se conoce como energía celeste, una energía de alta vibración que llevaría a la sanación, ¿no?, de diferentes patologías y al desbloqueo de esos nudos emocionales energéticos que todos podemos tener y que nos impiden avanzar en la vida. La gracia está en que este desbloqueo o esta sanación tiene lugar en las 2 horas y poco más que dura este recorrido, en el que muchas personas aseguran haberse curado desde migrañas, dolencias físicas de toda índole, bloqueos emocionales, incluso haber mejorado su relación de pareja o haber mejorado su relación con el dinero. Algo pasa dentro de este instituto que hace que las personas entren de una manera y salgan de otra manera muy diferente, con un enfoque más vital, más positivo y más optimista de la vida. Yo que pude hacer este recorrido, cuando me acerqué para hacer este reportaje, a pesar de que no lo pude hacer entero, sí os puedo asegurar una cosa. Yo al menos experimenté una paz interna, una paz profunda, que hacía tiempo que no experimentaba. De hecho, me podía haber quedado horas y horas dentro del instituto. Es algo que se experimenta. No puedo decir si he experimentado algo más, pero de momento esa paz es la que tengo y es la que me llevo. Y de hecho, tenía una serie de conflictos y decisiones que tomar y la verdad es que el hecho de hacer este recorrido me ha ayudado a tener la mente más clara, las ideas más claras. Así que yo creo que merece la pena que conozcáis al menos a través de este reportaje el interior, el recorrido energético y espiritual que propone este Instituto Energético Holístico dirigido por Jean-Paul Clement. El propio Jean-Paul nos va a hacer de cicerone durante este reportaje y nos va a acompañar a conocer todos los recovecos de este instituto. Vais a ver ahora este reportaje, un reportaje que sin duda no se podía haber hecho de no ser por la inestimable colaboración de Eva Caballero, reportera también de la Caja de Pandora. Gracias, Eva. Veamos ese reportaje. Pues como os decíamos antes, vamos a hacer este recorrido por el instituto de la mano del propio Jean-Paul y Daniela, que también nos ayuda en la traducción. Así que cuando queráis, Jean-Paul, invítanos a pasar a tu centro. Vous êtes les bienvenus chez moi, dans l'Institut International Énergie Holistique. Bienvenue. Son bienvenidos a mi casa al Instituto Holístico Energético en Barcelona. Vengan, síganos. Eso, Jean-Paul, es importante. NER 72 Celeste. Sí, ¿qué significa? Signifie que ça représente les 9 archanges et les 72 anges. Lesquels les 72 anges célestes, la divinité, les divins. Sans eux, je ne serais pas ce que je suis. Et je ne pourrais pas faire des choses inexplicables pour certains et pour d'autres beaucoup plus faciles. Pues significan los 72 ángeles y los 9 ángeles y los 72 arcángeles celeste, y sin ellos pues no podríamos hacer nada. Je l'ai dit souvent, 972 céleste a été déclaré dans 49 pays, déposé le nom 972 céleste ainsi que le sigle a été déposé 2 fois dans 49 pays. Ya todas estas siglas están en 49 países, tanto el 9 como el 72 y también como el celeste. Vemos además que ya hay un elemento que es recurrente en el instituto, que es el agua, ¿no? Alors ceci représente, avec le céleste, représente la purification des pieds. Esto con el celeste significa la purificación de los pies. Des pieds et physiquement, parce que là il y a le haut et le bas, physiquement, on se lave les pieds avec du sel. Quelques minutes. Aquí nos lavamos los pies con sal y luego, después de unos minutos, quelques minutes. Pendant ce temps-là, on interroge
la personne, pourquoi elle est venue ici, quelle pathologie elle a, et puis on essaie de lui rendre service, car ici, on n'est pas des patients, il n'y a pas des malades, on a des amis que nous voulons garder le plus longtemps possible. Aquí no tenemos personas con ninguna clase de enfermedad, solamente tenemos amigos que queremos que se mantengan lo más posible. Y acá tenemos para el agua, significa la desintoxicación, y esto pues lo que hacemos acá en el centro. O sea, primero nos lavamos los pies aquí, y luego ¿qué haríamos, Jean-Paul? ¿Qué haríamos a continuación? Et l'eau, c'est pour le rinçage, la purification. El agua es justo para la purificación. On enlève le mauvais et on garde le bon. Eliminas lo malo y guardas lo bueno. Et ça permet aussi physiquement, et ça a été contrôlé, j'ai pas tout inventé sur cette terre, hein. Dieu sait, je ne suis pas un saint non plus, hein. Mais ça permet d'ouvrir biologiquement une grande partie, tous les chakras. Y eso también permite biológicamente abrir todos los chakras. Et ça permet de commencer à faire le grand parcours de 2h30 chez moi. Y también esto permite comenzar el gran camino de las 2 horas y media acá en nuestra casa. Vamos a ver este camino, de manera resumida, obviamente, no estaremos 2 horas, pero sí al menos para conocer cómo funciona y cómo sería un recorrido aquí en el instituto. Jean-Paul, cuando quieras. C'est la terre, la différence qu'il y a entre le blanc et le marron. C'est un chêne, ici il y a beaucoup de chênes, c'est le seul d'ailleurs. Un chêne vivant actuellement en France, 359 ans. Il est à la frontière française et belge. Acá podemos observar justamente la diferencia de los colores entre el blanco y la tierra. Y también podemos observar acá justamente pues este árbol que ya lleva bastantes años en Francia, entre Francia y Bélgica. Alex, si. Alex. Sí. Monte au milieu. Voilà. Inspire, respire, pense visuellement à tes pieds. Ábrelos un poco. Et remonte mentalement. Et écoute ton corps. Escucha tu corazón. Siento como un cosquilleo que recorre todo el cuerpo, ¿eso es normal? Non, si c'est normal. Sí. Mais c'est le commencement de la connaissance. Y este es justamente el comienzo del conocimiento. Et l'ouverture des chakras. Tes chakras sont vraisemblablement ouverts, mais ils auraient été encore beaucoup plus ouverts si je t'avais mis 5-6 minutes dans l'eau. Tus chakras ahora mismo están abiertos, pero estarían más abiertos si hubieses si te hubieses lavado los pies en el primer paso para la desintoxicación. Le ressenti, il y en a 8 chaînes là. 8 chaînes. Alors, on va essayer de voir la différence entre 3, un triangle, et 4, le carré. Pues hay varias diferencias y justamente vamos a identificarlas todas entre el cuadrado, el círculo y el rectángulo. Voilà. Alors, bien entendu, on aurait pu faire les 4 coins cardinaux. Vamos a hacer los 4 puntos cardinales. Ils sont différents. ¿Lo sientes diferente? Siento diferente, sí. C'est différent. Sí, Voilà. sí. Ahí siento la energía me recorría todo el cuerpo y aquí siento la energía más en los pies, como si fueran Voilà. las raíces. Alors maintenant, tu tournes, tu tournes le dos à tes propres amis. Que te dobles la espalda para tus amigos. Sí, volteas. Il y a une différence. Sí, sí. Ahora me sube, la sensación me sube por la nuca. Ah. La tenía en los pies y ha subido hasta la nuca. Alors ça veut dire qu'il est un petit peu trop intellectuel. Non, je blague. Una broma sobre que eres intelectual o no. Alors là, le deuxième point, tu te mets ici, au nord. Le nord, chez moi, il est ici, grosso modo. Le nord. El norte aquí en esa casa es hacia allá. Fijaos, los 4 puntos cardinales. Ahora, El norte. ahora siento como una presión aquí en la frente. En la frente. En la sien. Va subiendo. Va subiendo, va subiendo. Sí. Alors maintenant, on va faire le sud. Y ahora hacemos el sur. Ici, le sud. Sí. Alors c'est le même, mais avec des petites nuances que vous n'avez pas avec l'ouest et l'est. Es lo mismo, pero siempre hay pequeñas diferencias que no tienes entre el este y el oeste. Alors je dois dire à cet instant que beaucoup de gens qui nous écoutent doivent penser que c'est du Reiki chez moi.
Il n'y a pas de Reiki chez moi. Il y a la nature, la terre et le ciel. Je ne connais pas le Reiki, je n'ai rien contre les Reiki qui en font, mais moi je ne travaille que l'énergie environnante, je donne aucun nom. C'est la terre, ça nous appartient, c'est notre droit. Pues aquí tenemos que esto es nuestro derecho, justamente él no trabaja con todo lo que tenga que ver con el Reiki, es justamente trabaja con todo lo que es la energía, la naturaleza y el cielo. Je précise encore une autre fois pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. J'ai rien contre toute méthode autre. Je pratique de l'énergie environnante. Ça peut être appelé Reiki, mais ce n'est pas du Reiki. Él no tiene problemas con los otros tipos de método, pero lo que él hace es totalmente natural y esto no tiene nombre, pero no es el Reiki. T'es d'accord? Là, maintenant, j'ai fait écrire ceci, là, Acá justamente él escribió todo esto en 5 langues, en 5 idiomas qui diferentes. permet de dire lâchez prise de votre peur de l'inconnu. Y justamente lo que quiere es para que puedas dejar ir todo lo que tengas, el miedo a lo desconocido. Este método lo puedes observar acá. Voilà. Une boîte qui a été fabriquée en Espagne, Una pequeña caja que está fabricada en España bien avant que je m'installe ici. desde hace mucho antes que él estuviese acá instalado. Et à l'intérieur, j'ai mes 972 célestes. En el interior pues pueden conseguir el NEVS 72 celeste. Il y en a 5. Donc, j'essaye être un jour ou l'autre la troisième solution qui existe depuis ce temps. La première, c'est l'acupuncture. Está buscando ahora todas las soluciones que se puede obtener a través de C'est este vieux método. comme le monde. El primero es la acupuntura, que tiene ya mucho tiempo. Et la deuxième, je ne sais pas réellement, j'aimerais bien savoir qui pourrait me le dire. La seconde, c'est les ventouses. La segunda todavía está esperando que Les alguien... ventouses. Avec Diga, ça, on peut soigner aussi pas mal de choses. Pero también es justamente para poder sanar todas las cosas. Et donc, dans les années à venir, car les choses ne peuvent pas se changer comme ça, Y en los años próximos a venir, como las cosas pueden cambiar de esta manera, j'espère transmettre dans les différents continents cette méthode espera transmitir en los diferentes continentes este método. et qui rapportera directement à ma fondation. Y todo esto lo aportará directamente a la fundación. Pour les enfants, pour les personnes qui ont les plus démunies, etc. Para los niños y para las personas de menos recursos, Donc, à etc. travers ça, je lui fais un cours de mon savoir pendant une trentaine de minutes. Y cada persona que entra aquí le hace transmitir todo su conocimiento en unos 30 minutos, Adapté, bien entendu, à sa pathologie. adaptado a su patología específica. Voilà. Et elle veut acheter la méthode ou elle n'achète pas, ce n'est pas le problème. Le problème, moi, pour toute personne qui rentre chez moi, c'est de leur démontrer qu'ils ont 5 sens, les yeux, l'œil, etc., et qu'ils récupèrent leur sens pour ressentir l'énergie autour de nous. À partir de là, Ellos pueden comprar el método o no, pero lo más importante es que las personas puedan conocer los 5 sentidos. Y a partir de eso, on met en harmonie tous nos chakras. y a partir de conocer ya los 5 sentidos, poner en armonía todos los chakras. C'est là la base de cette méthode. Y esa es la base del método realmente. Les gens coincés, ils ont leur premier chakra coincé. Là. La gente solo conoce el único chakra, este de aquí. Le deuxième, le troisième, quatrième. Ne mettons pas du sexe ou autre. On parle réellement de la liberté d'un être. Si la personne elle est libre dans la tête, elle récupère son corps. Hablamos realmente de la libertad, de la libertad. Cuando tienes libertad en tu cabeza, todo tu cuerpo también está libre. Et le corps ne commande pas la tête. Y el cuerpo, pues, está con la cabeza igualmente. Donc, lorsque j'ai compris ça, j'ai pu soigner tous les systèmes nerveux. Car le système nerveux, il doute d'eux-mêmes. Et je démontre, avec une méthode de quelques heures, chez moi, qu'on peut le faire. On le peut. Car quand vous êtes rentré, vous avez vu la paix. Et derrière la paix, je te l'ai dit souvent, Alex, tout est possible. À travers la paix, il y a la paix de l'âme, la paix intérieure
et on ne pense qu'à nous, à la personne. Les autres sont importants, mais ils ne nous prennent pas l'importance. Et ça, on peut augmenter, si on est en paix intérieure, le trac n'y est plus. Donc ça peut aller chez les sportifs, ça peut aller sur des personnes qui doutent de eux, intellectuellement, physiquement, et les maladies pathogènes. Il y a beaucoup de choses que je peux soigner, aider les gens, parcourir, les accompagner. Cette méthode, elle existe depuis plusieurs années. Yo parlo sí, justamente lo que estábamos hablando era de la paz interior, que desde el momento que tú entras al centro, lo más importante es conocerte a ti mismo, conocer los chakras y luego conseguir esta paz interior. A través de esta paz puedes conseguir cualquier otra cosa que te propongas, puedes sanar si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna patología, y todo esto a través de este método y del método del conocimiento propio. Et la représentation de la sépulture qui est au Père Lachaise. Alex, je t'en ai assez parlé chaque fois que je viens de cette sépulture où les gens vont gratuitement se régénérer. C'est ce que j'ai fait. Aquí justamente es donde podemos conseguir cómo funciona el método, todo lo que son los portales energéticos, y están fabricados por Alan, que se encuentra por allí, y justamente acá puedes observar todo lo que él hace realmente. Alors, bon, elle n'est pas en marche, celui-là, mais vous en avez d'autres, là, là. Acá podemos observar otros. Là, il y a l'eau qui coule. Là, voilà. Con esto tiene diferentes usos. El portal puede usarse para la meditación, puede usarse para sentir la energía, para sentir el aire, entre muchas otras cosas. Entonces, Jean-Paul, la persona que haría, se pondría aquí delante, meditaría, ¿cómo funcionaría? Voilà. Elle a appris ma méthode de remontée énergétique. Elle se place 1972 comme elle veut et elle fait de la méditation avec ce portail. Él toma el método realmente del 972 celeste, se coloca frente al portal y comienza a trabajar aquí. Voilà, et je vais lui montrer, vous voyez ici, c'est marqué, voilà, vous avez 72 anges écrits. Aquí puedes observar cómo están los 72 ángeles escritos. Et 9 archanges. Y 9 arcángeles. Avec toutes leurs 9 planètes. A través también de los 9 planetas. Et ce n'est que tout bonnement la Kabbale. Y lo más importante también que podemos conseguir acá, la Kabbale. La Kabbale écrite de 3 manières différentes. Escrita de 3 maneras diferentes. En français, les étoiles, et en liturgie. En francés, en las estrellas y braïque. Y en hebraico. Ça pèse 1,5 tonne. Pesa 1,5 toneladas. Les poteaux sont en bleu, c'est du bleu de Bahia. Le bleu de Bahia est un produit qui est beaucoup plus cher que le marbre de Carrare. Y este material es un material mucho más caro inclusive que el alors, voilà. Alors, les personnes... Est-ce que tu veux le faire, Alex? Allez, enlève tes chaussures. C'est moi qui enlève tes chaussures. Comme ça, on pourra... C'était pas prévu, vous devez le voir, il a été surpris. Hein. Il a été surpris. Hein. No ha estado previsto, pueden ver la cara de sorpresa de Alex. On te dira, si tu racontes, c'est inexplicable. Piensa solamente en ti, porque realmente ninguna persona o ninguna otra persona puede sentir lo que tú vas a sentir. Es un sentimiento inexplicable. Allez, ¿Entro? Tu rentres. Ajá. Non, tu mets le pied dedans, là. Allez, vas-y. Okay. Tu fermes les yeux, tu regardes en haut et ça va aller. Voy a cerrar los ojos, mirar arriba y va a ir bien.
Bueno, los ojos, Que en première, Il a des pour les visions. caméras près des yeux. Oui, puisqu'il a des visions, sûrement. Il a les yeux qui bougent. Donc, il a des petites luminosités de petits pigments blancs ou des piquants dorés. Vrai ou faux? Dis-moi ce que tu vois. Dis-lui. Dile si sientes algo, que ves, que sientes. Bueno, yo lo que siento ahora es sobre todo los ojos, por dentro se están moviendo muy rápidamente. Ses yeux, ils bougent vraiment rapidement. Rápido. Y noto, bueno, una luz. Veo como una luz. Il voit en lumière. Une lumière blanche ou dorée? Sí. ¿Blanca o dorada? Blanca. Blanco. Ahora que te escucha, siente bastante la luz. Ahora está cambiando a dorada, Il change maintenant pour doré. Maintenant, il trouve la paix. C'est la paix qui est rentrée en toi. Maintenant, reste à toi de la prendre. Tout est possible maintenant pour toi. Ahora todo es posible para ti. Et je n'ai rien fait. Tu es monté dans mon portail. Je t'ai accompagné. No, él no ha hecho nada realmente, solamente te acompañó y te colocó en el portal. Et c'est toi, avec ton ego et ton mental, tu prends ou tu jettes. Y eres tú, tu ego y tu mente, que lo toma o lo elimina. Et tu sais ce qui c'est, parce que tu te parles entre toi et ton ego. Y sabes, esto que es lo que tú sientes, lo que hablas entre ti y tu ego. Y así acabó nuestro recorrido por el Instituto de Energía Holística de Barcelona. Yo personalmente me llevé una gran paz interior, una sensación de serenidad que hacía tiempo que no experimentaba. Nosotros desde la Caja de Pandora, desde Alex Comunica, os invitamos también a que experimentéis este recorrido y que os pongáis en contacto con esta energía tan especial llamada 972 del Este. Porque aquí no valen los escepticismos ni valen los prejuicios, solo la propia experiencia. Nada más. Gracias por estar ahí y sobre todo también gracias a Jean Paul por abrirnos las puertas del instituto.